¿Listo? Mientras tanto vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, a declarar victoria sobre un tiempo especial, a que sea el Espíritu Santo el que tenga el control de estos momentos, que como dice la preciosa palabra de Dios, seamos nosotros solamente abriendo nuestra boca y Él llenándola, y seamos nosotros hablando solamente su palabra. Que seamos nosotros realmente menguando en este tiempo y sea el Señor Jesucristo el que crezca en nosotros. Señor, te damos gracias por disponer nuestros corazones como esa tierra fértil en el día de hoy para que tu palabra, que es la preciosa semilla, Señor, se siembre allí y empiece a producir fruto y fruto en abundancia. Tu palabra nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos y hoy oramos, Señor, para que esos frutos que salen de nuestro corazón, de ese buen tesoro del corazón, sean frutos de vida y vida abundante. Que conforme a la preciosa palabra de Dios solamente estemos dispuestos a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo de buen nombre, en donde haya edificación alguna, dice su palabra, que en eso pensamos y hoy oramos para que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén completamente dispuestos a recibir la palabra de Dios. Permite, Señor, que cada uno de nuestros hogares sea bendecido y que esta palabra, Señor, que tú nos regalas el día de hoy, haga de nosotros personas más hacedores de la palabra de Dios y no simplemente oidores. Quedamos en tu presencia, bendito Dios, y oramos por un tiempo de gran bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estas semanas hemos venido compartiendo sobre la doctrina del Espíritu Santo de Dios y hemos venido revisando a lo largo de ya varios miércoles cómo dentro de esa doctrina del Espíritu Santo de Dios hemos más bien buscado la palabra sobre la personalidad, la deidad del Espíritu Santo de Dios, los nombres o títulos del Espíritu Santo de Dios, los emblemas del Espíritu Santo de Dios, y hemos empezado a desarrollar cada uno de los ministerios del Espíritu Santo de Dios. Dentro de esos ministerios vimos cómo el Espíritu Santo tenía una relación con la creación, con el universo, una relación con las Escrituras, una relación con la nación de Israel, una relación con el mismo enemigo, con Satanás, con el Salvador, con el pecador y con la iglesia. Ahí vamos. Es a grandes rasgos los temas que hemos venido trabajando y que hemos venido compartiendo a lo largo de estas semanas. Hoy vamos a revisar el ministerio del Espíritu Santo de Dios relacionado con el día de Pentecostés. Vamos a tener una clase solamente referida a ese día, al día de Pentecostés, y vamos a escudriñar las escrituras de todo lo que el Señor tenga para nosotros el día de hoy. Vamos a tener nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Allí vamos a ver ese ministerio con el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En esta porción de la palabra, estamos viendo nosotros cómo el Espíritu Santo de Dios
Eh, dice la palabra de Dios que bajó como en forma de lenguas repartidas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, más adelante vamos a revisarlo, que más o menos ese día se convirtieron 3.000 personas por la llenura del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínense esa locura. Pero ese día de Pentecostés tiene un trasfondo y es el que vamos a revisar. ¿Sí? Entonces, acompáñenme ahí, Hechos 1, versículo 4. Hechos 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y estando juntos, le mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En esta porción de la palabra de Dios, cuando dice que esperasen la promesa del Padre, tendríamos para mirar el contexto de esa venida del Espíritu Santo de Dios, tendríamos que revisar en la palabra cuál es la promesa del Padre. Vámonos un poquito a mirar el contexto. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando junto, les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, estamos nosotros frente al Señor Jesús, y el Señor Jesús, después de su resurrección, si revisamos nosotros cómo termina el libro de Juan, el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿no? Y empieza el Señor Jesús a caminar después de su resurrección 40 días aquí. Y viene y les recuerda la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Vamos a revisarla y empecemos por Joel 2:28. Joel 2, versículo 28. Allí en sus Biblias. Joel 2, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y empieza a ver aquí una promesa de que el Espíritu Santo de Dios va a venir. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Juan 14, versículo 16, encontramos nuevamente esa promesa. Juan 14, versículo 16, dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí también en Juan 14, versículo 26, dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15, versículo 26, ahí podemos revisar también, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Y por último, en Juan 16:1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis, perdón, versículo 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, que la promesa del Padre que está en Hechos 1:4 está claramente confirmada en la palabra de Dios, que esa promesa era el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros habíamos hablado que el Espíritu Santo de Dios tenía un ministerio con el Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento. Pero dentro de lo que vemos ahora, vemos al mismo Espíritu Santo de Dios solamente que introduciendo nuevos elementos a su tarea con, con los cristianos, con los seguidores de Cristo. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una relación con el pueblo de Israel, tenía una relación con algunas personas y dentro de esa relación tenía como una función de darles poder. Pero ahora ese Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, viene con 3 nuevos elementos importantes para nosotros. Y esos 3 elementos es su nuevo ministerio ahora había de ser universal. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo había limitado su obra con la nación de Israel. Y no se registra en ninguna parte que el Espíritu Santo haya descendido ni sobre griegos, ni sobre romanos, ni sobre babilonios, nada. Solamente descendió sobre el pueblo de Israel. Pero ahora aquí en Hechos llega a bendecir a todos. ¿A todos? ¿Los qué? Los pecadores que se arrepientan. Y en Pentecostés, especialmente dice la palabra de Dios, aquí no hay excepción, sino dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto cuando llegó el día de Pentecostés, simplemente estaban todos unánimes juntos y de repente había una unidad en el Espíritu realmente, el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas de fuego y se posa sobre cerca de 3,000 personas, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya no es el Espíritu Santo para uno, para el otro, para este del pueblo de Israel, sino es para todos nosotros, todos aquellos que confesamos al Señor, que confesemos al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Bueno, entonces, lo primero, ese ministerio ahora es universal. Ese es el primer elemento que se le incorpora a partir del día de Pentecostés. Ese elemento se incorpora al ministerio del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo, el segundo elemento que se debe incorporar, y es que el Espíritu Santo ahora es permanente. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba y se iba. Es decir, era temporal para algunas circunstancias, para algunas situaciones, pero ahora es permanente. De nosotros depende simplemente que actúe, pero somos templo del Espíritu Santo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y una vez le confesamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nosotros tenemos al Espíritu Santo de manera permanente. Una cosa y otra cosa es que lo apaguemos o lo contristemos, pero lo tenemos ahí. ¿Por qué decimos que en el Antiguo Testamento no era permanente, sino era esporádico? Vamos a ver algunos ejemplos. Acompáñenme allí a Jueces 14, versículo 6. Jueces en el Antiguo Testamento. Vamos a revisar en Jueces
Jueces 14, versículo 6, dice la palabra de Dios. 5, 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Si nos adelantamos al versículo 19, dice la palabra de Dios, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo se volvió a la casa de su padre. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Entonces en estos dos versículos vemos cómo dice la palabra de Dios que el espíritu de Jehová descendió sobre Sansón. ¿Por qué decimos que antes se iba y venía, por decirlo de alguna manera? Porque también se apartó de Sansón. En Jueces 16, versículo 20, dice la palabra de Dios. Y le dijo Sansón, los filisteos, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como los otros y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí en el Antiguo Testamento, perdón, acuérdense que cuando veíamos las denominaciones, encontrábamos en alguno que decía el Espíritu de Jehová, que hablaba del Espíritu Santo de Dios. Aquí se está hablando del Espíritu de Jehová, y en esta última porción dice que cuando Sansón se despertó y dijo que acabaría con los filisteos como lo había hecho con anterioridad, él no se había dado cuenta de que Jehová ya se había apartado de él. Esto quiere decir que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Lo mismo le pasó a Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 10, ya vamos llegando. Primera de Samuel 10, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vamos a tener presente esto, el Espíritu de Dios vino con poder, ¿sí? Y estamos hablando aquí de Saúl, que el Espíritu de Santo de Dios estaba con Saúl. En Primera de Samuel 16, versículo 14, 16, 14, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fijémonos cómo en la primera porción de la palabra Primera de Samuel 10, 10, el Espíritu de Jehová estaba sobre Samuel. Pero en la segunda porción, Primera de Samuel 16, 14, vemos claramente que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué estamos compartiendo estos casos específicos? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová no era permanente como ahora en el Nuevo Testamento. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso, ese trasfondo de Pentecostés es tan importante, porque parte de la base de la promesa de Dios Padre de que enviaría a su Espíritu Santo. ¿Sí? En Primera de Samuel 16, versículo 13, 16, versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, como lo queramos llamar en este momento, dado que estamos hablando del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que descendió o vino sobre David. La pregunta es, ¿alguna vez se apartó de David? No encontramos una referencia bíblica que nos muestre a nosotros que se haya retirado de David el Espíritu Santo. Pero si leemos el Salmo 51, versículo 11, Salmo 51, versículo 11, dice la palabra de Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este salmo escrito por David dice claramente que David sabía que Dios podía quitar su Espíritu Santo de él. Y aquí simplemente le estaba aclamando, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fijémonos que con esto encontramos que el Espíritu Santo del Nuevo Testamento efectivamente tiene nuevos elementos que no tuvo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El primero es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era especial nada más para los israelitas. En cambio, en el Nuevo Testamento es para todos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era, iba y venía. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros. El tercer elemento que se incorpora al Espíritu, que incorpora al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es que en el Nuevo Testamento, con la venida en Pentecostés, el Espíritu Santo viene a perfeccionar. Es decir, que el ministerio del Espíritu Santo, acordémonos que tenía un ministerio con el pecador, con el no creyente, lo veíamos en la clase pasada, de convencer de justicia, pecado y juicio. Ese convencimiento, ese redarguir de justicia, pecado y juicio que tiene el Espíritu Santo realmente es para perfeccionarnos, para que una vez nosotros le recibamos al Señor y nos convirtamos en templo del Espíritu Santo de Dios, va a empezar a perfeccionarnos y esa dice la palabra de Dios que la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar, o en otras versiones dice la va a perfeccionar. Este perfeccionamiento en el Nuevo Testamento es que nosotros sigamos el ejemplo del Señor Jesús, ¿sí? En el Antiguo Testamento no se ve esta perfección, se ve algo diferente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía simplemente para dar poder. Ese era el poder que anhelaba Sansón, pero no se dio cuenta que el Espíritu Santo de Dios ya no lo acompañaba. Ese era el mismo poder que quería David o tenía David y que anhelaba y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Y Saúl también realmente hablábamos de un poder, pero no de un perfeccionamiento como el que nosotros estamos ahora trabajando en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el trasfondo del día de Pentecostés y es lo que el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa de Dios Padre para nosotros, es lo que el Espíritu Santo de Dios nos viene a dar a nosotros. Un ministerio que ha de ser universal, un ministerio que ha de ser permanente y un ministerio que busca la perfección en Cristo Jesús de cada uno de nosotros. Entonces, listo, ya hemos visto hoy el trasfondo y hemos visto lo que ha de agregar el Espíritu Santo a este nuevo ministerio. Vamos a ver el día de Pentecostés, vamos a ver qué pasó en ese día para efectivamente revisar si ese día de Pentecostés podemos nosotros compararlo
tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Pentecostés? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos. El Pentecostés viene de una palabra griega que significa 50, 50. Es la tercera de las 6 grandes fiestas judías que se mencionan en Levítico 23. Vámonos para el Antiguo Testamento, vamos a revisar el libro de Levítico y vamos a mirar esas fiestas. Levítico 23. Dice la palabra de Dios, las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes. ¿Listo? Vamos a mirar. Levítico 23, versículo de 4 en adelante. 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, del 4 al 8, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis enterrado, aquí estamos viendo la primera de las fiestas, que es la fiesta de Pascua. La segunda de las fiestas es la fiesta de la gavilla de los primeros frutos. Está en los versículos 9 al versículo 14. La gavilla de los primeros frutos. La fiesta de las 7 semanas está el versículo 15 al versículo 21. Versículo 15 al versículo 21. La fiesta de las trompetas está del versículo 23 al versículo 25. La fiesta de la expiación está del versículo 26 al 32. Y la fiesta de los tabernáculos está del versículo 33 al 43. Estamos hablando que esa es una de las 7 fiestas y dice la palabra de Dios, volvamos a Hechos. Volvamos a Hechos 2, dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como del... no, esperen, perdón, estoy buscando la fiesta que estábamos celebrando el día de Pentecostés. En el Nuevo Testamento. Bueno, ya lo ubicamos ahora con la explicación que vamos a dar más adelante. Pero por ahora tengamos presente que esta es una de las fiestas judías mencionadas en Levítico 23. Si no estoy mal, en la fiesta de las 7 semanas, pero ya lo vamos a revisar porque eso tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir ahora, que son las comparaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta lo que estábamos celebrando. Entonces,
El Pentecostés del Nuevo Testamento comparado con el del Antiguo Testamento tiene varias similitudes. En el Antiguo Testamento, acompáñenme, aquí estamos. Listo. Vamos a estar mirando estas comparaciones. Entonces, el Pentecostés del Nuevo Testamento con el Pentecostés del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento ocurrió 50 días después de que Israel había salido de Egipto. Y el del Nuevo Testamento ocurre 50 días después de la resurrección de Cristo. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, y dice la palabra de Dios en Éxodo 12, versículo 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. En Éxodo 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. En Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré más juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Por último tenemos Éxodo 12:31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. 50 días después de esto, llegaron al monte de Sinaí, dice la palabra de Dios, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Entonces tenemos que el Pentecostés, por llamarlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento, se ocurre 50 días después de que Israel había salido de Egipto. Y el del Nuevo Testamento ocurre 50 días después de la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios, Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Después de la resurrección, acuérdense que pasaron 40 días el Señor Jesucristo con los discípulos. Dice la palabra en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Pentecostés del Nuevo Testamento se realiza unos 10 días después de esas apariciones, porque dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces encontramos una similitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en cuanto a los días que pasaron, tanto en uno de la salida de Israel como en el otro de la muerte del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se celebraba un aniversario, el de la nación de Israel, dice la palabra de Dios en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nos dice las Escrituras que los ángeles participaron en el otorgamiento de la ley en el monte del Sinaí. Eso está en Hechos 7, versículo 53 y en Gálatas 3, 19. Y en el Nuevo Testamento se estaba celebrando un aniversario, por decirlo de alguna manera, el de la iglesia. En uno era el de el aniversario de la nación de Israel, en este era el de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizadas y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, lo que estoy tratando de demostrar a la luz de la palabra es que la similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a las celebraciones que se estaban haciendo tienen muchos puntos que concuerdan en el uno como en el otro, ¿no? Los 50 días de la salida de Israel de Egipto, los 50 días después de la resurrección de Cristo, en los dos se celebraba algo. En el Pentecostés, en el Antiguo Testamento, vemos la muerte de unas 3,000 almas, dice la palabra de Dios, acompáñenme allí, a el Éxodo 32, versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día más de 3,000 hombres. Fíjense que también hay una coincidencia, porque en el Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles dice la palabra que se convirtieron 3,000 hombres. Dice en Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hay una similitud y la palabra de Dios es un todo. No la podemos tomar por pedacitos, sino tomándola en un todo. Hay una similitud entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento, los tiempos, las formas, las personas, los números, como lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. Los dos hechos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se presentan de manera extraordinaria, es decir, pasa algo especial. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En el Nuevo Testamento, como habíamos compartido en Hechos 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, fijémonos cómo cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo hace de manera extraordinaria, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero digamos que hoy el Señor nos regala varias cosas, ¿no? Una, que el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés era el cumplimiento de esa promesa que Dios Padre había hecho junto con el Señor Jesucristo cuando decía: les conviene que yo me vaya porque va a venir otro que es el Consolador. Y estaba la promesa de ese Espíritu Santo que iba a venir en el Nuevo Testamento de manera diferente, porque iba a ejercer un ministerio ya de manera universal, de manera permanente, y un ministerio en donde efectivamente lo que quiere es perfeccionarnos para que nosotros tengamos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Ya en la cronología de lo que pasa el día de Pentecostés, advirtiendo que Pentecostés significa simplemente 50, encontramos que es una de las fiestas judías que se celebraba por allá en el Antiguo Testamento, en Levítico 23, en donde revisamos que habían 7 fiestas: la de la Pascua, la de la Gavilla, la de las 7 semanas, la de trompetas, la de expiación y la del tabernáculo. La fiesta a la que hace referencia el Pentecostés, o esa referencia
al Pentecostés en el Antiguo Testamento es la tercera, que es la fiesta de las 7 semanas, que se encuentra en los versículos 15 al versículo 21 de Levítico 23. Esa es la fiesta en donde se hace efectivamente una referencia profética al Pentecostés del Nuevo Testamento. Y por eso empezamos a hablar a partir de ese momento que una de esas fiestas, que era la de las 7 semillas, que es una referencia profética a la del Pentecostés, empezamos a hacer una referencia a cómo esa fiesta de las 7 gavillas o de Pentecostés en el Antiguo Testamento tiene una similitud muy grande en tiempos, en números, en circunstancias al Pentecostés del Nuevo Testamento, ¿no? Si nos preguntábamos cuál es esa fiesta que estamos asimilando del Antiguo Testamento al Pentecostés del Nuevo Testamento, es la tercera de las fiestas que se encuentra en Levítico, que es la fiesta de las 7 semillas. Las otras hacen referencia a otras obras futuras en su momento, porque estamos hablando del Levítico, obras futuras de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Cada una de las fiestas tiene que ver con una obra futura que se está relacionando en la Biblia. Por eso podemos decir que la de las 7 semillas es una referencia profética al Pentecostés del Nuevo Testamento, que está en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Ahí es donde empezamos a hacer esas similitudes para que las tengan claras, las similitudes de un Pentecostés al otro, ¿no? Si usted lo revisa, no va a encontrar la referencia a Pentecostés, sino va a encontrar la referencia de las 7 semanas, la fiesta de las 7 semanas, que es la fiesta como referencia profética al Pentecostés que revisamos más adelante. Como decíamos, esa fiesta de las 7 semanas ocurre 50 días después de que Israel sale de Egipto. El Pentecostés en el Nuevo Testamento ocurre 50 días después de la resurrección de Cristo. Esa fiesta de las 7 semanas en el Antiguo Testamento era para celebrar el aniversario de la nación de Israel. En el Pentecostés del Nuevo Testamento se está celebrando el nacimiento de la iglesia con el Espíritu Santo o el aniversario de la iglesia con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento está, después de estas fiestas de las 7 semanas, encontramos una referencia bíblica en donde se atestigua de la muerte de más de 3,000 personas, como lo leíamos en Éxodo 32, 28. Y en el Pentecostés del Nuevo Testamento se atestigua la salvación de 3,000 personas. ¿Sí? Y tanto en el uno como en el otro vimos que los dos se anunciaban de manera extraordinaria, es decir, pasaban cosas fuera del ordinario en el Antiguo Testamento, como lo compartimos en Éxodo 19, 16, 19, 18. Y en el Nuevo Testamento, que dice la palabra de Dios, que bajaron que vino del cielo un estruendo de viento recio que soplaba, efectivamente está en Hechos 2, capítulo 2, Hechos 2, versículo 2 y 3. Con esto terminamos lo que es el ministerio del Espíritu Santo con el día de Pentecostés. Y tendríamos que entrar a revisar el ministerio con el creyente, teniendo en cuenta los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nada, esos 2 temas quedan para la próxima. El día de hoy simplemente compartimos el ministerio en cuanto al día de Pentecostés, porque es el día en que se hace realidad la promesa que Dios Padre, junto con el Señor Jesucristo, nos habían hecho de la venida
del Espíritu Santo de Dios. Y de pronto damos claridad de el desarrollo de ese ministerio en el Antiguo Testamento como el desarrollo de ese ministerio en el Nuevo Testamento, que tiene algunas cosas diferentes. Nada, quedamos por cuenta de ustedes. Si alguien tiene, hoy no tengo ni reloj, entonces no sé ni qué hora es, pero este era el tema que el Señor tenía para nosotros el día de hoy, del ministerio del Espíritu Santo de Dios con el día de Pentecostés que está en Hechos 2. Entonces quedo por cuenta de todos. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Bueno, en primer lugar, saludar a Laurita y a Ángel, que nos acompañan hoy por primera vez, lo cual nos alegra muchísimo saber que están ahí. Alejita les está enviando la reseñita, la guía, para que se ubiquen un poquito en el tema de hoy, que fue, como siempre, demasiado lindo. Y bueno, para mí de destacar especialmente eso de que el Espíritu Santo en este tiempo es permanente y antes no. Y le parece a uno un privilegio increíble y muy lindo saber que permanece con nosotros, pero también le parece a uno que a veces no lo buscamos o no lo descubrimos en medio nuestro, aunque Él permanezca ahí. Pensar que para Sansón, como nos enseñabas, vino y se fue porque Sansón pues lo contristó, lo apagó, en fin. Y sin embargo, para nosotros, a pesar que a veces también hacemos lo mismo, Él permanece, me parece muy, muy lindo, ¿no? Pensar que para Saúl, también por su pecado y por sus errores, en un momento dado tuvo que apartarse de él y saber que para nosotros es permanente y que, como dice Joel, en este tiempo el Señor ha derramado su espíritu sobre toda carne para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen y para que nuestros ancianos y nuestras ancianas sueñen sueños y para que nuestros jóvenes vean visiones. Entonces, como siempre, el tema muy lindo, una promesa cumplida del Señor, porque Dios cumple sus promesas, porque es nuestro Dios de pactos, como lo cantamos muchas veces en la alabanza, que cumple sus promesas, y ver cómo Él lo prometió y dijo, les conviene, y les voy a enviar al Espíritu Santo. Y saber que no solamente está, como también ya nos habías enseñado en otra lección, para exhortarnos, para redarguirnos, para convencernos de pecado, justicia y juicio, sino que hoy nos dices, además, en el Nuevo Testamento y para nosotros, el Espíritu Santo está para afirmarnos, ¿no? Está para, como para afianzarnos. Entonces, no, muy lindo hoy todo lo que hemos aprendido. Pensar que desde Pentecostés fue derramado sobre todos cuando venía solo colocándose y manifestándose al pueblo de Israel. Entonces es una de esas otras pruebas de cómo somos por adopción, con los mismos derechos del pueblo de Israel, su pueblo escogido y apartado, con el privilegio del Espíritu Santo. Muy lindo y muy curioso. Mi mami siempre decía, a mí me gusta cuando uno aprende una cosita nueva. Cuando predicaba a alguien y ella salía con algo nuevo y qué chévere y qué innovador y qué bonito eso del 50, porque uno dice Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero hoy tú nos dices Pentecostés sencillamente significa 50. Y 50 para la fiesta de las 7 semanas en el Antiguo Testamento, 50 días después de la salida del pueblo y 50 para el Nuevo Testamento, 50 días después de la resurrección de Jesús. Entonces, Sí. no, muy lindo. Yo quedo encantada con la lección, con la charla de hoy.
con muchas cosas lindas, amor. Gracias. Gracias, Lorna. Fíjense en algo. Cuando uno mira la concordancia bíblica de cualquiera de sus Biblias, vamos a encontrar allí en Hechos 2, capítulo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Y en nuestra concordancia bíblica nos remite inmediatamente al Levítico 23, versículo 15, que es donde yo les decía que está la fiesta de las 7 semanas. Cuando miramos el versículo 16 de Levítico 23, dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo comeréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y por eso les decía que, ahorita como Carmen nos recordaba, es importante saber qué significa Pentecostés. Y Pentecostés, pues, viene de un griego ahí rarísimo, pero que efectivamente el significado es 50. Entonces, ahí es donde unimos nosotros las fiestas del Levítico, esas fiestas judías que se mencionan en el Levítico, la unimos al Pentecostés, porque algunos me dirán, pero ¿dónde está Pentecostés en el Antiguo Testamento? Y como tal, no encontramos Pentecostés en el Antiguo Testamento, pero encontramos esta fiesta de las 7 semanas, cuando la desarrollamos y la leemos, vemos efectivamente que es una fiesta que dura 50 días y que es una referencia profética al Pentecostés, así como la podríamos decir que la Pascua de la fiesta de los panes sin levadura es una referencia al Calvario. Entonces cada una de las fiestas tiene una referencia profética, les decía a ustedes, a la obra futura de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces tal vez no vamos a encontrar, y ahí de pronto tengamos cuidado, no vamos a encontrar Pentecostés con Pentecostés para comparar. No, estamos comparando un Pentecostés efectivamente denominado así, que significa 50 en el Nuevo Testamento, con una fiesta de las 7 semanas, que también como referencia profética al Pentecostés, nos dice que es una fiesta que dura 50 días, ¿no? Día de reposo, comeréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Eso es el inicio de lo que compartíamos más adelante, de comparar cómo son similares en números, circunstancias y muchas cosas. Claro, mientras que en una llegó y convenció a 3,000 de pecado, en otra 3,000 fueron muertos. No estamos haciendo referencia a que pase lo mismo, o podríamos hacer referencia porque aquí estaban muriendo al pecado y estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios y empiezan a hablar en lenguas. Pero efectivamente lo que queremos ver es cómo la palabra es una sola y cómo esa palabra efectivamente no se contradice, ¿no? Sino por el contrario, se corrobora y se sustenta. Quiero responder una dudita que me hacían hoy, que me hacían por mi WhatsApp, de si efectivamente hoy quien se hace llamar apóstol, efectivamente tiene un apostolado o no, o el único apóstol es el apóstol Pablo, o qué significa eso. La palabra de Dios nos habla de 5 ministerios. Esto no tiene que ver con el Espíritu Santo, sino con una pregunta que me hicieron que quiero responder aprovechando la oportunidad. La palabra de Dios nos habla de los ministerios o los ministros en la iglesia, cuya tarea específica es la edificación de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Efesios 4, versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, efectivamente, hoy en la iglesia debe haber esos ministerios. Hoy en la iglesia debe haber esos ministros. Debe haber los 5, no siempre los hay en todas las iglesias, pero dice la palabra, a unos constituyó,
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Quién es el apóstol? El apóstol es el hombre enviado a predicar el evangelio y que como fruto de su labor empieza a fundar nuevas congregaciones, forja nuevos pastores que cuidarán de ellas. Es como un sembrador de iglesias, que era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a ir de iglesia en iglesia, iba formando y iba dejando gente allí que se establecieran en las iglesias. Entonces iba estableciendo pastores. Entonces, una evidencia de que si alguien hoy es un apóstol, es efectivamente el respaldo que le da el Señor para esa sembrar iglesias, ¿no? Dice la palabra de Dios que por los frutos seremos conocidos. Y en segunda de Corintios, dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 12:12, dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Entonces un apóstol también es aquel que tiene esos dones que vamos a revisar más adelante del Espíritu Santo, pero que efectivamente su obra respalda su apostolado. No todos los que fundan iglesias son apóstoles, ni todos los que dicen serlo, sino los que Dios ha llamado y enviado. Es importante que uno tiene un llamado, que uno tiene una misión, y el Señor es el que llama y no los hombres, ¿no? Y para ellos también hay que mirar el carácter de los hombres, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que si somos conocidos por nuestros frutos, pues tenemos que mostrar un carácter de Dios, un carácter de Cristo en nosotros, para que efectivamente nuestro ministerio sea respaldado. Así que también tendríamos que mirar, independientemente si se hacen llamar o se llaman, tendríamos que mirar cómo se portan esas personas, cómo nos portamos, ¿no? No podríamos decir somos pastores y nos portamos como unos patanes, sino efectivamente si nos portamos como siervos de Dios y seguir, ¿no?, las instrucciones de la palabra, ¿no? Dice la palabra de Dios, quien anhela obispado debe ser marido de una sola mujer, y empieza a dar una serie de requisitos, ser irreprensible para con los de afuera y demás. Entonces, efectivamente, más que el nombre, digamos que puede cumplir con la función, pero más que el nombre del apóstol, yo creo que tendríamos que mirar el carácter del apóstol, ¿no? Pero creo que con esto, efectivamente, que hoy hay apóstoles, yo creo que sí, que hoy hay profetas, claro que sí, que hay pastores, que hay maestros, que hay evangelistas, claro que sí, porque la palabra de Dios dice que fueron instituidos y no fue solamente para la época en que se escribió la Biblia. Por lo tanto, además del apóstol Pablo, creo que hay muchos más, pero tienen que ser identificados, ¿no? Porque la Biblia también nos dice, cuidado con los falsos profetas, ¿no? Cuidado con la falsedad en los ministerios. Entonces, nada, con eso era responder una preguntita que estaba por ahí volando. Entonces, siempre hemos dicho, cuando quieran, seguimos pendientes para absolver las dudas que podamos nosotros absolver a la luz de la palabra, ¿no? Ahora sí, quedo en manos de ustedes. Ya creo que cumplí con la tareita que tenía de resolver esta pregunta, y seguimos en nuestros temas del Espíritu Santo, a ver si alguien quiere aportar o opinar algo a lo que hemos venido compartiendo el día de hoy. Usted tenía la idea de que Pentecostés era un lugar donde estaban los apóstoles, ¿no? Y ese día es un día Pentecostés. Pues. Yo no encontré referencia vertica respecto al lugar, sino respecto al nombre. Pero también yo tengo la misma idea. Pero cuando uno se va al Antiguo Testamento encuentra como tantas similitudes, es como con una fiesta o con una fecha o con una situación que yo no me atrevería a decir, sí, porque dice que no llegaron a Pentecostés, sino llegó el día de Pentecostés. ¿Sí? La palabra de Dios no dice llegaron a Pentecostés, sino llegó el día de Pentecostés. Entonces yo creo que hace más referencia a la fiesta del Antiguo Testamento, que hacíamos referencia a ese día de esa fiesta de las 7 semanas,
O sea, llegó el día de la fiesta, pero no llegó a la fiesta. Si llega a la fiesta, llega a un sitio. Si llega el día de la fiesta, llega a un tiempo. Entonces, yo creo que más, uniéndolo a lo que compartíamos del Antiguo Testamento, creo que más Pentecostés hace referencia a una fiesta que a un sitio. Ajá. Es como decir la Pascua. Llegaron el día de Pascua y no al sitio llamado Pascua. ¿Sí? Creo que hace más referencia a esa fiesta que a un sitio. Gracias. No, súper sí. Nada, si no, entonces, Carlitos, ¿me regalas oración y terminamos entonces? Claro que sí, pastor. Gracias, Carlitos. No, tío, acá estoy bien. Padre Santo, te damos muchas gracias por permitirnos hoy reunirnos en familias a escuchar la palabra que tú le has dado a nuestro pastor en este estudio bíblico, Señor. Gracias porque tú nos revelas de tus tesoros y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo more en nosotros, que el Espíritu Santo, como dice tu palabra, sea nuestro maestro, que el Espíritu Santo sea nuestro abogado, que el Espíritu Santo sea nuestro amigo, sea nuestro guía, y que nosotros con nuestro actuar diario, en vez de contristarlo o apagar la llama, Señor, al contrario, avivemos el espíritu que nosotros tenemos, Señor. Te pedimos eso, Padre. Te agradecemos porque tú nos guardas, tú nos proteges y hoy nos unimos en oración. Aprovechamos este momento para orar por nuestro país, Señor. Te pido y te clamo porque las autoridades de nuestro país tomen decisiones sabias y te pido por cada habitante de esta nación. Hoy hablábamos con Vertica que Colombia es una nación rica, rica es su tierra, es una tierra fértil y la mayoría de las personas son gente y familias buenas, Señor. Y te pido que derrames tu sangre, Señor, en cada rincón de esta tierra, que perdones todo el pecado que hemos cometido, Señor, y que sea una tierra nueva, buena, y que tu santa palabra y el Espíritu Santo de Dios more en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Carlitos, gracias, amén. Gracias, Gracias, por esa oración y gracias de verdad, porque creo que nuestros corazones están dolidos con lo que está pasando en nuestro país. Nos estamos recuperando de algo y pasa algo que nos desencaja. Pero creo que nosotros como su pueblo, como el pueblo de Dios, y ahora orando con todo esto que estamos hablando, creo que el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros a lo que Carlitos hoy hacía, ¿no? No solamente orar por nuestro país, sino la palabra de Dios habla de humillarse. Si se humillare mi pueblo, ¿no? Es hora de orar por nuestras autoridades, por toda la gente buena, que es la mayoría, y eso estoy convencido, toda la gente que hemos creído en el Señor y le hemos confesado. Y esta mañana hablábamos también con Cami y yo le decía, y hablábamos con Alejita, ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución es Dios. La única, la solución es Dios, y que Dios empiece a estar en nuestros corazones, que nos permita perdonar, que nos permita sanar nuestras heridas, pero la única forma es, como su pueblo, hacer lo que hoy pasó y es orar por este país, orar por nuestras autoridades, orar por la gente, y que Dios cada vez haga más parte de nuestras vidas. Creo que ahí está la solución, no en otra parte, no en discursos, no en violencia, no, está en Dios, en que nos volvamos a Él. Entonces, qué rico tener la oportunidad como congregación. Gracias, Carlitos, de verdad, por que el Espíritu Santo te dirigió especialmente a orar por nuestra nación, y podemos tener hoy un dolor de patria, pero sabiendo que el Señor no nos ha abandonado.
y que lo que Él quiere es lo que estamos haciendo y es volviéndonos cada vez más a Él y dejándonos guiar por su Espíritu Santo, ¿no? Eh, Orar por ese fruto del Espíritu Santo que iremos a compartir. Y cuando hablábamos de pronto en familia, estamos hablando de que falta dominio propio. Cuando falta todo eso, lo que falta es Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nada, qué bonito y gracias Carlitos y a todos por acompañarnos en esta oración y seguimos orando porque nuestro país sea sanado. Como dice la palabra, una canción tal vez, Señor, sana nuestra tierra. Entonces, qué bonito y gracias y qué bueno terminar este estudio bíblico con esa clamor, con esa petición por nuestro país. A todos, que el Señor los bendiga. A todos, muchas gracias y qué bonito de verdad que tengamos este espacio para aún una pequeña oración, pero totalmente salida de nuestro corazón y totalmente sentida para el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio podrá ser demasiado grande para que yo lo haga por Él. Y fíjense que la frase es bien conmovedora porque arranca de que Dios primero hizo un sacrificio por nosotros, ¿sí? Y Él no era hombre, ¿cierto? Él no tenía manchas, Él no tenía errores, mas sin embargo Él fue capaz de sacrificarse por nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros inclusive ponernos como en la misma dimensión de medición y pensar que no podríamos hacer algo por Él o que el precio que estamos pagando es más o menos pequeño?